La exposición a la luz infrarroja del travesaño del último dígito de la fecha del año tiene una variación espectral de menor densidad que el resto del documento. Quiere eso decir que, como se fija fotográficamente, ese travesaño presenta unas características de menor densidad o menor tonalidad cromática al ser expuesto el documento a la luz infrarroja, lo que permite inferirle al perito un indicio de alteración o enmienda o agregación de ese travesaño, porque lo que suele suceder en la práctica es que si el documento fue elaborado con el mismo elemento escritor, debería tener la misma respuesta espectral. Para este caso, se halló esa inconsistencia en el travesaño del último dígito al exponer el título a luz infrarroja y a luz ultravioleta, tanto en la primera letra de cambio como en la segunda. En la segunda letra de cambio, lo que se observó es que frente al número 2017, a la cifra que aparecía como 2017, también al ser expuesto el documento, de la letra de cambio por valor de 28.800.000, pues el travesaño también presentaba una menor densidad respecto del resto del documento, que indicaría, o que es más bien un indicio de que haya sido agregado de manera posterior o que haya sido elaborado con un elemento escritor diferente. Sin embargo, es necesario aclarar que aquí no se hizo un análisis químico ni de las características de los componentes de la tinta para determinar si se utilizó o no se utilizó el mismo elemento escritor. No es posible determinar si fue o no fue el mismo elemento escritor, como tampoco es posible determinar el momento en el cual se llevó a cabo la elaboración de ese travesaño, que, si mal no recuerdo, su señoría, era una pregunta que me hacían posteriormente en la aclaración del informe, tratando de ubicar espaciotemporalmente el momento en el cual fue agregado el travesaño, pero no existe ninguna metodología estandarizada de trabajo que me permita determinar cuál es el momento en el cual fue incorporado un trazo en un documento. No existe ninguna metodología estandarizada de trabajo y no es posible establecer la edad absoluta ni relativa. Es decir, el perito tiene esa limitación en el análisis y no puede especular frente a ese aspecto. Adicionalmente a la valoración de las tintas, también debe señalarse que se tuvo en cuenta la morfología del signo o las características gráficas del mismo, comparándola con signos homólogos que estaban dentro del mismo documento. Al verificar las características gráficas de elaboración de ese dígito, lo que se evidenció es que en los títulos, para ejecutar el número 1, este presenta un trazo superior anguloso que forma un ángulo diferente a lo que habitualmente ocurre cuando se elabora un 1 o cuando se elabora un 7. Al elaborar el número 7, el trazo es recto, al elaborar los unos, el trazo es más inclinado, y esto es una diferencia que, si bien es cierto es leve, es importante en la identificación pericial. Al sumar los dos elementos, es decir, la reacción que tuvo el documento en esa área específica, más la inclinación del travesaño superior o del trazo superior del dígito, pues, y también al ser expuesto el documento a luz ultravioleta, se grafica a folio 121 cómo se observa una reacción espectral diferente en el travesaño del último dígito, situación similar que se observó en los dos documentos. Se señala también luego el análisis grafológico o de las características de diseño de ese dígito, folio 122 y 123, en donde se destaca la variación existente en ese travesaño, que, repito, es una variación leve, como se dice en la hoja 123, pero importante desde el punto de vista de la identificación. Se compara también a folio 124 con otras áreas del documento, por ejemplo, en la letra de cambio de 28.800.000 se compara con los números de cédula, y hay una constante en la elaboración del dígito 1 con ese trazo anguloso inferior, a diferencia de los 7 que tienen un trazo recto en la parte superior. Y posteriormente se plantea el juicio de identidad en el informe con base en las observaciones efectuadas. Se dice que las dos letras de cambio originales consultadas y estudiadas
a la orden de Luis Roberto Munal presenta una alteración aditiva por reinscripción manual, que digamos es el nombre técnico que recibiría, que es una alteración aditiva. Hay algunos casos en los que puede ser supreso-aditiva, es decir, primero se suprime algo y después se agrega. En este caso no hay supresión, únicamente hay adición, por eso se habla de una alteración aditiva, y se dice por reinscripción manual, porque es volver a inscribir sobre un trazo que ya existía, cambiando el ánimos o la intención inicial. Por reinscripción manual, mediante agregación de un signo, mutando o cambiando el año del 2011 al 2017. Tal inconsistencia se evidencia al exponer el documento a luz azul, infrarroja y ultravioleta, puesto que la respuesta espectral es variable, y además por el diseño morfológico o recorrido en la construcción de los números. Ese es básicamente el informe. También se señala, folio 125, que el aparato que utiliza este servidor es un aparato que tiene digamos, tiene un rango menor para medir la respuesta espectral, y se sugiere que en caso de que se quieran confirmar los hallazgos, se solicite al Instituto de Medicina Legal que se expongan los títulos al videocomparador espectral, que es un aparato mucho más sofisticado en el que pueden medirse las respuestas espectrales con mayor detalle en caso de que se quieran corroborar la información. Y básicamente, su señoría, esa fue la labor por la que fui contratado. Perfecto. Bueno, yo creo que el doctor ha hecho una exposición muy buena de su dictamen frente a los puntos que contiene el mismo. Respecto al 7 y para fines de claridad, o sea, es usual, si digamos que pues ya usted nos explicó ampliamente por qué no podríamos, o sea, aquí estaríamos hablando de un tema de probabilidades, o sea, la probabilidad de que fuera... ¿sí? Perfecto, doctor. De hecho, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o más bien con ocasión de plasmar los hallazgos forenses en los dictámenes, y especialmente en la parte de grafología, ha optado por tener unas escalas verbales de respuesta. Esas escalas verbales de respuesta pueden señalar que existe una baja probabilidad de identidad gráfica, lo cual querría decir que no hay elementos gráficos importantes, o una alta probabilidad de identidad gráfica, o que está sujeto a un nuevo análisis, o que el material no es apto para cotejo. Es decir, lo que se busca con los nuevos estándares de prueba es que evitar las afirmaciones categóricas para que no haya una interpretación errónea del dictamen. Aquí estaríamos hablando en términos probabilísticos, dado que el elemento gráfico que se toma realmente es insignificante respecto del universo, que podría ser un alfabeto. Aquí únicamente estamos tomando dos guarismos, que son el 1 y el 7, lo que limita las posibilidades de que el informe sea respecto de todos los demás signos que conforman el gesto gráfico de la persona a quien se le atribuyen. Pero digamos, en ese campo de probabilidades, los folios 75 y 77, creo que es. Sí, 75 y 76. 76, la probabilidad de que esa escritura sea la que aparece, o particularmente el guarismo 1 y 7 de las letras de cambio, la probabilidad es que proceda la misma persona, ¿es alta? Así es, su señoría. En este caso hay una alta probabilidad. En términos probabilísticos, efectivamente, existe una alta probabilidad de identidad gráfica entre los números 1 y 7 que se encuentran en el documento tomado folios 75 y 76 versus los dígitos 1 y 7 hallados en las letras de cambio. Digamos, y no recuerdo si eso también fue objeto de aclaración, en esa comparación que usted hizo, particularmente en el número 7, la grafía que aparece a 75 y 76, ¿se sobrepone el travesaño o no es usual que se sobreponga, como aparece en las letras de cambio? Sí, su señoría, aquí existe un travesaño sobre los números 7, y el 7 tiene la característica peculiar de tener el trazo superior recto, no anguloso, en las muestras de los folios 75 y 76. Digamos, aparte usted dice que existe la posibilidad, no el tema de la antigüedad, pero a partir de un análisis químico yo podría determinar si, digamos, la tinta, es procedente del mismo, o es la misma, por decirlo de alguna forma. Bueno, su señoría, muy importante la pregunta, porque desde el punto de vista de la química forense, esta es una tarea que, digamos, se sale del ámbito del perito en grafología forense. Este es un área que le corresponde al perito en química forense.
El perito en química forense podría llevar a cabo una cromatografía en capa fina o un análisis de los componentes de la tinta previa autorización del juzgado, porque es una prueba invasiva. ¿Qué quiere eso decir? Que es necesario sacar un bocado del documento, microscópico, pero sacar un bocado y alterar el documento para determinar si las características de la tinta, las características en cuanto a los componentes físicos, químicos de la tinta, se identifican, y podría por esa vía llegarse a concluir que se trata de un mismo elemento escritor. El problema radica en que lamentablemente ese tipo de títulos son diligenciados con útiles escritores de uso comercial, de confección masiva, en donde es posible que las características químicas de la tinta de los esferos pues sea común a esferos de uso comercial tipo Bic, kilométrico y papel mate. Es decir, podrían hallarse características similares en cuanto a los componentes de la tinta, que no necesariamente indican que sea el mismo elemento escritor, sino que corresponden al mismo tipo, dada lo común de este tipo de elementos escritores y lo común de las características químicas que los componen. Pero podría remitirse a medicina legal para que sea el instituto quien determine, de ser posible, si el travesaño pudo haber sido elaborado con un elemento escritor diferente o no. Eso es, señoría. Le agradezco mucho. Yo no tengo más preguntas. Eventualmente, si después requiero intervenir, lo haré. Doctora, para efectos de contradicción, tiene el uso de la palabra. Señoría, no. No tengo preguntas, creo que ha estado suficientemente sustentado. Me queda, pues, claro, como que una conclusión, y es que, primero, el señor… según su experticia, el documento tiene una alteración aditiva, pero que puede darse en una fecha posterior o con un esfero diferente, y que no se sabe exactamente la fecha en que aparece esa alteración aditiva. Creo que esas son las conclusiones. Entonces, no tengo preguntas, señoría. Doctor, para efectos de… Su señoría, tampoco tengo ninguna pregunta. Yo tampoco tengo más preguntas. Creo que pues la exposición del perito fue suficientemente clara y guarda una relación, digamos, con el trabajo que se presentó acá. Igual pues los temas que como que me surgieron duda, pues creo que también han sido absueltos.